¿Te has preguntado alguna vez qué tan poderoso es el perdón según la Biblia? En un mundo que a menudo parece estar dividido por conflictos y resentimientos, el concepto del perdón puede parecer radical, incluso imposible. Sin embargo, esta práctica espiritual es fundamental en la enseñanza cristiana. A lo largo de este viaje, vamos a explorar juntos las profundas verdades bíblicas que nos hablan sobre el perdón, revelando no solo la importancia de este acto, sino también su poder transformador en nuestras vidas. Así que permanece con nosotros, lo que viene a continuación te dará una nueva perspectiva sobre el perdón y su papel esencial en la vida cristiana. El perdón es un tema central en la Escritura, presente desde el principio hasta el final. ¿Sabías que la palabra perdón aparece más de 100 veces en la Biblia? Y cada mención resuena con la profundidad del amor y la misericordia de Dios. En Efesios 4:32, se nos dice: «Sed más bien benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». Aquí encontramos la poderosa conexión entre el perdón humano y el perdón divino. En pocas palabras, nuestro perdón hacia los demás fluye de la gracia que hemos recibido de Dios. Pero, ¿por qué es tan difícil perdonar, incluso cuando sabemos que estamos llamados a hacerlo? Esta lucha es parte de la condición humana. Tal vez hayas sentido enojo o rencor hacia alguien que te ha herido. Puede que incluso sientas que el acto de perdonar justificaría su comportamiento o minimizaría tu dolor. Sin embargo, el perdón no es sobre el otro, es acerca de ti y de tu relación con Dios. Recuerda lo que dice Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué declaración tan impactante! El perdón es una condición de nuestra relación con Dios. En Lucas 7:47, Jesús dice: «Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama». Cada uno de nosotros tiene una deuda espiritual que no podemos pagar. El perdón que hemos recibido de Cristo es ilimitado, un regalo invaluable que se nos ofrece a pesar de nuestras imperfecciones. Sin embargo, dar este mismo perdón a otros a menudo puede ser un desafío. ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel de amor y compasión? La respuesta se encuentra en la práctica intencionada del perdón. Aquí es donde entra el poder transformador del perdón. Según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El perdón no solo libera a la persona que es perdonada, sino también a quien perdona. Cuando perdonamos, nos desprendemos de las cadenas del resentimiento y la amargura que pueden anclarnos. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por el rencor? El perdón sana, libera y transforma nuestra perspectiva de la vida y nos acerca al corazón de Dios. Piensa en el relato del hijo pródigo en Lucas 15:11-32. Este es un poderoso ejemplo de perdón en acción. El hijo, después de malgastar su herencia, regresa a casa lleno de vergüenza. Sin embargo, su padre lo espera con brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar. Este pasaje no solo demuestra el amor del Padre por su Hijo, sino también el corazón de Dios hacia nosotros. ¿Qué tan a menudo nos encontramos en la posición de tener que regresar a Dios, sintiéndonos indignos de su amor? La buena noticia es que, sin importar cuán lejos creemos que estamos, siempre hay un camino de regreso a su abrazo amoroso. Este principio también se aplica a nuestras relaciones humanas. ¿Hay alguien en tu vida que necesita tu perdón? ¿Te has preguntado cómo cambiaría tu vida si dejaras ir ese rencor? La verdad es que, cuando dedicamos tiempo a la oración y a la meditación en las Escrituras, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, dándonos la capacidad de perdonar, incluso la ofensa más dolorosa. Vamos a explorar más profundamente algunas de las realidades del perdón. Colosenses 3:13 nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos recuerda que el perdón no es solo una opción, sino un mandato. Sin embargo, también nos señala la esencia del perdón: debe fluir del mismo amor con que hemos sido perdonados. Esto nos lleva a una pregunta esencial:
¿Cómo podemos recordar y apreciar el perdón que recibimos de Cristo para ofrecerlo a otros? A menudo, la tendencia humana es recordar las ofensas sufridas, alimentando el rencor. Pero en Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta, por último, hermanos, considera todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Al llenar nuestras mentes y corazones con pensamientos de gratitud y de la bondad de Dios, comenzamos a transformar nuestra perspectiva y a liberar el poder del perdón. Incluso Jesús, en su ministerio terrenal, modeló el perdón. En Lucas 11:34, mientras colgaba en la cruz, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de sufrimiento y traición, el Hijo de Dios mostró la máxima expresión de amor y misericordia. ¿Cómo podemos aspirar a tan alta norma en nuestras propias vidas? Esto requiere un profundo cambio de corazón, un acto de fe que a veces se siente imposible. Pero recuerda, todo lo que hacemos en Cristo es posible. La pregunta que surge es, ¿qué significa realmente perdonar? En muchas tradiciones, el perdón se malinterpreta como un acto de debilidad. Sin embargo, el perdón es, de hecho, un signo de gran fortaleza espiritual. Requiere valentía reconocer el dolor y el daño, pero también el poder de decir a pesar de esto, elijo liberarte. Cuando elegimos perdonar, no excusamos el comportamiento del otro, más bien, afirmamos nuestro derecho a ser libres de su influencia. Además, el perdón a menudo implica el proceso de reconstrucción de la confianza. ¿Te has preguntado cómo podemos perdonar a alguien y al mismo tiempo, establecer límites saludables? Aquí es donde la sabiduría del perdón se manifiesta. Proverbios 4:23 nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al perdonar, no necesariamente estamos restableciendo la relación a su estado anterior. A veces, el acto de perdonar opera en el contexto de establecer límites que protegen nuestro bienestar emocional y espiritual. Lucas 6:37 nos instruye: no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Esta es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en la posición de ser jueces en lugar de agentes de gracia? Por cada crítica que emitimos, puede que estemos cerrando las puertas al perdón. Este es un desafío que nos invita a considerar nuestra propia necesidad de misericordia y gracia. A medida que avanzamos, también es vital entender el impacto que el perdón puede tener en nuestra salud mental y emocional. Estudios han demostrado que el rencor y la falta de perdón están vinculados a problemas de salud, como la ansiedad y la depresión. ¿No es increíble cómo la ciencia está reconociendo lo que la Biblia siempre ha enseñado? El perdón no es solo un principio espiritual, es también una elección saludable para nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con las heridas más profundas? Algunas situaciones son tan dolorosas que el perdón parece inalcanzable. Aquí es donde la fe juega un papel crucial. Cuando el dolor es abrumador, es esencial llevar nuestras cargas a Dios en oración y buscar su ayuda para encontrar el camino hacia el perdón. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Este versículo nos ofrece consuelo, asegurándonos que Dios es el justo juez, y nos libera de la necesidad de buscar justicia por nuestra cuenta. Lo que viene a continuación es fundamental: la historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:1-11. Cuando los fariseos buscaron condenar a esta mujer, Jesús les desafió, diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esto nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos antes de condenar. La gracia que Jesús mostró al decirle a la mujer: ni yo te condeno, vete, y no peques más, se convierte en un modelo del perdón que estamos llamados a ofrecer. ¿Te atreverías a extender esta misma gracia a quienes te han ofendido? Es tiempo de comenzar a desenredar la compleja red del perdón. Te invito a reflexionar sobre aquellas relaciones que han sido difíciles en tu vida. Tal vez hay alguien a quien necesites perdonar. O quizás eres tú quien necesita perdón, alguien a quien has herido.
¿Cómo puedes dar el primer paso hacia la sanación? Continuando, debemos examinar cómo el perdón se entrelaza con la esperanza. En Romanos 3 y 13, se nos promete que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La verdadera esencia del perdón es la restauración de las relaciones y la paz interior. A través del acto de perdonar, encontramos una nueva oportunidad de esperanza, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes hemos perdonado. Qué poderoso es ver cómo el perdón puede cambiar el curso de nuestras vidas. Si te sientes atrapado en un ciclo de dolor, recuerda que el perdón no significa olvidar lo que ha pasado. Más bien, significa dejar de permitir que esos recuerdos controlen tu vida. La memoria puede permanecer, pero el poder de esas emociones se disipa cuando elegimos perdonar. Al final de este viaje, el verdadero regalo del perdón será la libertad que nos otorga. Sigue con nosotros, ya que en la segunda parte de este recorrido, exploraremos más ejemplos de perdón en las Escrituras, cómo podemos aplicar estos principios diariamente, y cómo el perdón puede ser un acto de adoración que transforma no solo nuestras vidas, sino también el entorno a nuestro alrededor. ¿Estás listo para dejar que el poder del perdón te transforme? No te vayas. Es tiempo de profundizar más en el perdón a través de historias bíblicas adicionales que nos enseñan sobre su esencia. Un relato poderoso se encuentra en el libro de Génesis, donde encontramos a José, quien fue traicionado por sus propios hermanos. Vendido como esclavo y encarcelado, en vez de responder con rencor o venganza, José eligió perdonar. Al reunirse con sus hermanos años después, reflejó el amor y la gracia de Dios al decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. Este acto culminante de perdón muestra cómo, incluso en el dolor y la traición, podemos encontrar propósito y renovación al elegir caminar en amor. La historia de Esteban, el primer mártir de la Iglesia, también resalta el poder del perdón. Mientras lo apedreaban, Esteban, en lugar de maldecir a quienes lo atacaban, clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7 y 60. Este acto de perdón en medio del sufrimiento nos recuerda que nuestra respuesta al dolor puede reflejar las verdades del Evangelio. En nuestras vidas cotidianas, ¿qué haríamos si tuviéramos que enfrentar situaciones de gran injusticia? ¿Permitiríamos que el rencor gobierne nuestros corazones, o elegiríamos el camino difícil pero liberador del perdón? A medida que exploramos el perdón en nuestras vidas, es importante reconocer que el proceso de perdonar puede ser largo y requerir tanto tiempo como esfuerzo. A menudo, el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. Las emociones pueden regresar, recordándonos el dolor. Es aquí donde la oración se convierte en nuestra aliada. Al orar y llenar nuestros corazones de la palabra de Dios, encontramos la fortaleza para seguir en el camino del perdón. El Salmo 147, 3 nos asegura: «Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Dios es el sanador de nuestras almas, y al acudir a Él con nuestras luchas, comenzamos a liberar el poder del perdón. Además, es crucial considerar el perdón como un acto de adoración. Colosenses 3 y 17 nos instruye: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Cuando elegimos perdonar, lo hacemos en el nombre de Jesús, reflejando su verdad y amor a aquellos que nos rodean. Este acto de perdón puede convertirse en un testimonio que impacta la vida de otros, mostrándoles la realidad y la transformación que vienen de conocer a Cristo. A veces, perdonar a quien nos ha herido puede ser más fácil que perdonarnos a nosotros mismos. Muchos luchan con la culpa y la vergüenza por decisiones pasadas. Sin embargo, es fundamental recordar que cuando hemos arrepentido nuestros pecados y hemos venido a Cristo, su perdón es completo y absoluto. En 1 Juan 1, 9 se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La libertad que experimentamos al aceptar el perdón de Cristo nos devuelve la paz y nos llama a liberarnos de las cadenas de la autocondena. Ahora, analicemos el efecto del perdón en las relaciones interpersonales. En Efesios 4, 3, Pablo nos llama a solicitud para conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Cuando perdonamos, estamos promoviendo la unidad en nuestras comunidades y evitando la división que el resentimiento puede causar. Si bien puede ser difícil dar el primer paso, al aplicar este principio en nuestras vidas, comenzamos a cultivar una cultura de perdón que puede transformar a aquellos que nos rodean. Hoy en día, la cultura a menudo nos impulsa a retener rencores, creando divisiones y separaciones. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a romper esas cadenas. En Romanos 12:10, se nos recuerda: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este llamado al amor alienta un ambiente donde se da el perdón. Cuando elegimos honrar a los demás y brindarles gracia, comenzamos a reflejar el corazón de Dios, quien es el modelo de perdón perfecto. Al avanzar hacia nuestra conclusión, debemos reconocer que el perdón es un acto de fe. No siempre sentimos la capacidad de perdonar, pero al actuar en obediencia a la palabra de Dios, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Hay que recordar que el perdón no significa que debemos olvidar o ignorar el daño, sino que implica dejar de permitir que la ofensa nos controle. La libertad se encuentra en soltar lo que nos pesa y abrazar el nuevo camino que Dios tiene para nosotros. Recuerda que tú no estás solo en este viaje. La comunidad es clave en el proceso de perdón. Compartir nuestros desafíos y luchas con hermanos y hermanas en la fe puede proporcionar el apoyo necesario para seguir adelante. Proverbios 27:17 dice: como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila el rostro de su amigo. Al reunirnos, podemos alentarnos mutuamente a ser más como Cristo y a extender el perdón que hemos recibido. En cuanto a aquellos que te han ofendido, imagina cómo podría cambiar tu perspectiva al verlos como seres humanos imperfectos, también necesitados de gracia. Al hacerlo, comienzas a liberar el poder del perdón, tanto en ti como en ellos. La nueva visión que lees en sus actos puede resultar en compasión, en lugar de resentimiento, transformando la historia de amor y dolor en una de redención. Finalmente, no olvidemos que el perdón es un regalo que, cuando se acepta y se comparte, permite que la vida fluya. Te alentamos a que busques a Dios en los momentos de dolor y ofensa. Que mires a Cristo y su misericordia hacia ti. Al recordar nuestro propio perdón, somos motivados a replicar ese amor hacia los demás. Puede que el viaje sea difícil, pero el fruto que produce es la paz y la reconciliación. Llenemos nuestro corazón de gratitud por la gracia que recibimos y, con esa misma gracia, extendamos el perdón a los que nos rodean. Así concluimos nuestro recorrido sobre el perdón según la Biblia. Reflexiona sobre los ejemplos que hemos visto, los versículos que nos han guiado y la verdad fundamental que se ha afirmado a lo largo de nuestras conversaciones: el perdón es un camino de transformación. Es un regalo no solo para los que nos han ofendido, sino sobre todo para nosotros mismos. Al final, es nuestra elección y con la ayuda de Dios, podemos dar este paso grande y liberador. Abracemos el poder del perdón y dejemos que el amor de Cristo brille a través de nosotros.